noches. Muchas gracias, Sergio. Bueno, el tema que voy a presentar, yo creo que tiene que ver, pues, con ver qué es lo que se está haciendo en la experiencia extranjera para ver, pues, tener una vista, ¿no? No para copiar lo que se esté haciendo en el extranjero, pero ver lo que se esté haciendo. En la conferencia que nos dio hoy, Maruja nos decía que puso una pregunta, decía que sería la planificación capaz de hacer de los espacios hídricos de Cartagena un recurso cultural, una centralidad importante y sostenible en el diseño del territorio. Y decía ella en su ponencia que hasta ahora no lo ha demostrado, no se ha demostrado en Cartagena. Y bueno, a mí lo que me parece interesante de lo que les voy a presentar, me gustó mucho lo que dijo Mario. Sí, perdón, se lo apunté. Perdón que te desconcentres. ¿Se escucha? Sí. Y entonces, a mí lo importante que me parece de esto, ¿cuál es la importancia de esto? Pues, ver que, por ejemplo, en Madrid-Río sí se ha logrado. ¿Qué es Madrid y Río? Bueno, Madrid y Río es un parque lineal. Ahora, sustentable, sí. Hoy que nos veíamos con Alejandro Farfán nos decía que es muy importante que un proyecto, para ser sustentable, se sostenga económicamente. Nosotros hemos visto proyectos que se han desarrollado en diferentes partes del mundo, en que hay un gran problema actualmente para el mantenimiento y por las deudas que se han tenido, por ejemplo, que no se han podido pagar, que los ingresos que se tienen no son suficientes como para lograr que tener siquiera los recursos para dar mantenimiento a los proyectos. Uno de ellos que veíamos era lo que les mostré en el Parque de las Ciencias y de las Artes, que como tú nos decías, es un parque realmente temático más que una ciudad. Bueno, entonces, ¿qué es Madrid-Río? Bueno, básicamente lo que sucede con Madrid-Río es que Río Manzanares, alguna vez estuve cerca de ahí del río Manzanares con Sergio, Maruja, Elizabeth y creo que Jorge del Arenal, y decía Sergio, bueno, el río Manzanares es realmente un río pues que no es caudaloso, nada que ver con el río Sena, por ejemplo. Este es un río que no es caudaloso. Bueno, ¿y por qué se vuelve importante? ¿Qué hacen en Madrid? Bueno, en Madrid nosotros tenemos campos de muchas hectáreas, como es nosotros, me refiero, como ciudadanos del mundo, ¿verdad? Donde se tienen grandes áreas de muchísimas hectáreas en la que se llama la Casa de Campo, por ejemplo. Son áreas forestales muy importantes y se tenían una serie de parques regados por diferentes partes y estábamos cerca del río Manzanares y el río Manzanares está muy cerca, se puede llegar caminando desde el centro de Madrid, fácilmente se llega. Aquí tenemos las diferentes estaciones del metro que hay además y pues estaba ahí, pero a ambos lados lo que había era la circulación de vehículos automotores. Entonces, esos vehículos automotores creaban una gran contaminación visual y además un ruido pues, muy molesto, y además provocaban una separación entre las dos márgenes del río Manzanares, que aunque era muy angosto, al estar bordeado por estas dos líneas vehiculares, pues era imposible atravesarlo. Claro, esto no fue fácil, hubo
discusiones políticas muy fuertes para poder tomar la determinación, como decía Maruja hoy más temprano. Se necesita un gobierno inteligente, que tenga un buen equipo, se necesita una planificación para que den la salida para proyectos de esta magnitud. Hubo gran inconformidad, incluso hubo accidentes que les costaron la vida a algunas gentes que cuando estaban protestando por esto se atravesaban la carretera y todas estas cosas, y finalmente pues se logró y se celebró mucho a la alcaldesa de Madrid por lo que se hizo. Actualmente, bueno, ya pasaron unos años de esto, y la experiencia que yo tuve fue que cuando llegué, pues encontré, antes estaba el parque que está ahí atrás del Museo del Prado, que está abierto hasta las 12 de la noche o más. Sí, los jardines sabatines. Y ahora que llego, hay este lugar y ves que la gente convive ahí, que la gente saca sus tapetes y se está soleando, como les voy a enseñar en algunas imágenes, y que se ha transformado a ambos lados de la M30, que era la vía vehicular, que es la vía vehicular, se ha transformado el paisaje, las viviendas que estaban del otro lado, de la margen del río, las que están más lejanas del centro de la Puerta de Toledo, del centro de Madrid, pues eran zonas deprimidas, que a la gente no le gustaba vivir ahí, las fachadas de los edificios deterioradas, mientras que el lado de enfrente era uno de los lados más ricos de Madrid. Ahí te puedes encontrar mesas bajo sombrillas donde hay manteles la gente está pidiendo champán ahí. Entonces ese contraste que había entre los dos lados pues era muy fuerte, y ahora de alguna forma se ha integrado. Esa fue la sensación que yo tuve. Yo tengo unas amistades que viven allí en el Escorial, y bueno, pues entonces los he visitado con cierta frecuencia, y al observar esto pues me di cuenta de este gran cambio. Y como a mí me interesan mucho los espacios públicos, el equipamiento, el arte como equipamiento urbano, el desarrollo de todo esto, de la vida en las ciudades, que es también de lo que nos hablaba Maruja hoy, lo importante que es también que la gente viva la ciudad, lo intangible que ella mencionaba. Entonces yo veo que Madrid-Río es una angosta franja de terreno de una anchura variable que sigue linealmente el río Manzanares durante más de 7 kilómetros. ¿Qué se hizo? Pues hizo una obra de ingeniería civil muy importante, pero desde luego este es un equipo multidisciplinar en que participaron principalmente los que dan el banderazo se inicia la película, que son la gente que tiene el poder, y entonces se decidió soterrar la M30, esta vialidad que separaba uno y otro lado de los márgenes del río Manzanares. Entonces, esto ha supuesto la mayor superación de reequilibrio ecológico en la historia reciente de Madrid. Aquí tenemos un mapa de Madrid y podemos observar las diferentes estaciones del metro que se acercan. Claro, si tú vas a Madrid, pues vas a ver un tablado flamenco y no vas a ir a ver el Parque Río Madrid, vas a ir primero al Museo del Prado, vas a ir a ver la Catedral de Almudena, donde se casaron Sergio y Maruja, y otros lugares. Pero si ya estás unos días más, ya empiezas a recorrer Madrid y dices, bueno, ¿y qué es Madrid? Entonces, pues sí, empiezas a ver a interesarte cómo vive la gente, que pues a mí personalmente es lo que me gusta mucho de viajar, ver otras culturas, ver cómo la gente se desarrolla y ver cómo estas áreas se vuelven habitables y verdaderamente elevan la
calidad de vida de las personas. Alguna vez hemos comentado nosotros que en Madrid, me acuerdo que estando también Sergio Marujas, Jorge, caminábamos y decíamos, bueno, aquí en Madrid no hay crisis, pues, si toda la gente está en la calle y todo, esta es una fiesta. Y pues ya sabíamos que había un gran desempleo, que había bajado muchísimo el ingreso económico, que habían subido mucho los impuestos, que había mucha gente despedida. Pero también otra cosa es que los madrileños viven en la calle, la gente de Madrid vive en la calle. Es una fiesta la calle, en las noches, las áreas donde hay tabernas, donde hay restaurantes, esto es una fiesta. Yo una vez estaba en algún lugar y le decía al mesero, bueno, pero ¿cómo es posible que la gente que hay aquí? Pero yo quejándome, como diciendo de que había tanta gente que no había ni mesas. Y él me contestó lo contrario, me dice, no, pues es que como hay tanta desocupación, por eso ahora hay tan poca gente. Y para mí, pues yo no encontraba ni mesa, ¿no? Yo decía, esto es una fiesta, estaba llenísimo. Entonces, tenemos aquí en estas vistas que donde antes circulaban miles de coches, ahora se ha convertido en un gran parque lineal. También hoy mencionaba a Maruja durante su plática los parques lineales. Este es un parque lineal, un corredor verde que une bosques, espacios verdes, jardines históricos y parques urbanos que estaban dispersos y sin conexión entre ellos. Estaban como confetis, dotando a Madrid ahora de una infraestructura medioambiental única en el concierto de grandes metrópolis. El concepto, el proyecto, esta forma en que ha unido, yo creo que es lo que es formidable. Quizá no tiene la calidad de obra que tiene, por ejemplo, las obras de Bilbao en cuanto a realización, pero en cuanto a lo que se ha logrado con estos jardines, pues que la gente goce más la ciudad de Madrid. Aquí a la derecha se ve un pequeño detalle de un puerto, de un puente, que es un puente escultórico que vamos a ver más adelante, que hizo Dominique Perron. Y luego cómo ellos se han preocupado por arriba de las losas, plantar árboles y hacer diferentes escenarios. La estrategia del proyecto está basada en la convicción de que por medio del río es posible conectar la ciudad. Eso es lo fabuloso. Por medio del río es posible conectar la ciudad. Y es lo que lograron. Las obras llevadas a cabo con las áreas que se encuentran al norte y al sur de Madrid, en que los elementos naturales inherentes al río han sobrevivido. Tenemos aquí alguna otra imagen. Esas imágenes yo las tomé hace unos años. Estas fachadas se han estado trabajando. Hay un presupuesto que se ha dado para mejorar el aspecto físico del exterior de los edificios. El parque está concebido considerando el campo de acción, obteniendo diferentes respuestas y soluciones desde la estrategia territorial hasta la local o específica. Pues es lo que nos decían los que nos han hablado también de Cartagena, que es necesario ver lo regional, pero también llegar al detalle. Entonces aquí vemos cómo el campo de acción está teniendo, mediante el estudio del lugar, diferentes respuestas y soluciones desde la estrategia territorial, territorio, hasta la local o específica. Y vamos a ver que se hacen playas, que se hacen lugares para ciclistas, que se hacen lugares jardinados como respuesta. Desde Madrid Río es posible llegar al Palacio Real, a la Catedral de Almudena, al Campo del Moro, al Parque del Oeste o a la Casa de Campo, entre otros lugares turísticos de Madrid, algunos de los cuales hemos recorrido. Ocupando el lugar por el que antes pasaba la autopista de circunvalación M30,
Jardines y pequeños lugares para el esparcimiento se levantan en ambas márgenes del río Manzanares. Como detalles de diseño vemos que el proyecto establece una continuidad, eso es lo importante, esa continuidad física y conceptual, también hay una unidad de concepto, que no existía previamente entre el centro de la ciudad y el lado natural que lo rodea. Y como resultado, el río Manzanares se ha transformado en el punto que conecta la ciudad con su geografía. Con su geografía, con, con esas pendientes que tiene, con sus árboles, etc. Esta labor ha sido muy compleja y la solución se ha llevado a cabo en tres principales elementos de paisaje. Se vieron como tres principales elementos de paisajes. El Salón de Pinos, se le llamó, es un área donde se hicieron unos cajones con unas losas de concreto que hoy están cubiertas de pasto y se sembraron arboledas. Escena monumental y Arganzuela y Matadero. Matadero en España se le llama al rastro. De esto no traje fotografías porque ya se ampliaba la exposición, pero es una zona que ha quedado sumamente agradable. Lo que era el matadero, lo que era el rastro, se ha convertido en un edificio donde hay fuentes interiores, se ha hecho un lugar de exposiciones. El Salón de Pinos o Corredor Verde pasa por la margen derecha del río y su superestructura lineal es el elemento que determina la continuidad y es la senda a lo largo de la margen derecha del río. Está construida por completo sobre los túneles y tiene una anchura promedia de 30 metros. Sobre la losa de concreto que cubre el M30 se plantaron más de 9,000 pinos de diferentes especies. Un ejemplo de lo que se hizo es el conjunto de áreas de juegos para los niños, diseñadas como un sistema de formas naturales. Podemos observar aquí. Escena monumental es una conexión definitiva de la ciudad vieja con la Casa de Campo. ¿Qué es la Casa de Campo? Es el mayor parque del municipio de Madrid. Nosotros tenemos la Casa de Campo y suena la Casa de Campo. Pero no, es el parque del municipio de Madrid que tiene un parque boscoso de más de 1,700 hectáreas. La nueva forma de contacto ha sido posible al soterrar las vías vehiculares, que divorciaban todo esto. Las márgenes del río Arganzuela y Matadero. En la margen izquierda del río, el curso del río separa a este mismo de la ciudad. El principal proyecto de este lado del río es el Parque de la Arganzuela, que fue construido sobre lo que fueron originalmente tierras de pastoreo. Allí originalmente fueron tierras de pastoreo. Especialmente destacables son las innumerables pasarelas y puentes que cruzan cada pocos metros el río. Algunas, como la pasarela Perrault o pasarela de la Arganzuela, buscan ser espacios visuales de referencia, compitiendo directamente con los puentes históricos que ya cruzaban el Manzanares hace siglos. Vamos a ver algunas imágenes de esos puentes históricos. De entre estos puentes monumentales que tradicionalmente han comunicado la ciudad con el exterior, destacamos de norte a sur, ya están mostrados, el puente de los franceses, el puente de la Reina Victoria, el puente del Rey, el puente de Segovia y el puente de Toledo, que es el más cercano al centro de Madrid. Todos ellos llevan una carga histórica de enorme valor para Madrid.
Por orden de Felipe IV se mandó construir sobre el río Manzanares un nuevo puente que enlazara Madrid con el camino de Toledo. En 1715 se encargó una nueva reconstrucción a Pedro de Rivera. Las obras comenzaron en 1719 y concluyeron en 1732, resultando en estructura de 9 arcos de medio punto con sólidos contrafuertes y tambores que se rematan en balconcillos. Estas estructuras pues fueron reforzadas. Los accesos públicos de Madrid-Río, como se puede apreciar en el mapa, son múltiples y variados. Hay varias estaciones de metro que están en el epicentro del parque. Aquí vemos señaladas algunas de ellas. Y esto es pues, la calle que es el Madrid 30, pues es el periférico de una calle, que es la M30, donde están ahora los edificios más altos de Madrid. Tampoco traje diapositivas de eso porque ya se les el tema un poco. La reforma del M30 y su soterramiento en la zona oeste, a lo largo del río Manzanares, se realizó en la legislatura de 2003-2007. Y volvíamos a lo que hablaba Maruja hoy en la mañana, la planificación. Pero ahí tenemos pues, que se respeta la planificación. Entonces, en esta legislatura es la que reforzó toda esta operación, con todas las discusiones que hayan tenido. No estamos hablando de Singapur, donde el que hace el principal mandatario no necesita pedir opiniones, que ya murió, sí, acaba de morir recientemente el Juan Yi, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues que sí, hubo muchas discusiones, mucha gente que decía, no, ¿cómo vamos a gastar todo ese dinero? Mucha gente que estaba en contra. Bueno, el proyecto se logró. En 2005 el Ayuntamiento de Madrid convocó un concurso internacional de ideas. No vino el primero que trae un regalo para que le den el trabajo. Para recuperar los espacios liberados del tráfico, del que resultó ganador un proyecto que fue presentado por el equipo M Río. Por eso es que se llama M Río, Madrid Río. Estuvo formado por los estudios de arquitectura Burgos y Garrido, Porras y Lacasta, Rubio y Álvarez Salas, y por el estudio holandés del paisajismo West 8. Como vemos, pues esto es una gran labor interdisciplinaria. Madrid Río es un espacio con accesibilidad universal que se estructura en torno a 9 ámbitos de referencia. Aquí vemos algunos de los pasos de los que estábamos mencionando. Ahora, ¿cuáles son esos ámbitos? El paseo arbolado, que se denomina Salón de Pinos y vertebra todo el parque. Las 6 áreas ajardinadas repartidas de norte a sur. Los jardines de Aniceto Marinas, la Virgen del Puerto, el Puente de Segovia, el Puente de Toledo, pues donde está la glorieta de Toledo, más cercana a Madrid, el Matadero y el Parque de Arganzuela. El Matadero, pues, totalmente transformado en un área cultural. El Boulevard de la Avenida de Portugal, que prolonga el parque hacia el oeste, y la Huerta de la Partida, que se configura como nexo de unión con la Casa de Campo. A lo largo de Madrid Río se extienden 30 kilómetros de ciclopistas. Hoy nos hablaba Francesca, de que allá en lo que ella nos presentaba de la Fiat, eran 12 kilómetros de circulaciones que había enterradas, soterradas, y que eso era como una ciudad. Pues aquí son 30 kilómetros de ciclopistas, 33 pistas deportivas para la práctica de patinaje, skate, escalada, fútbol rápido, pádel, tenis, baloncesto y ciclismo. 17 áreas de juegos infantiles con 65 elementos.
3 circuitos biosaludables con 22 elementos, 7 pistas de petanca, la pelota metálica que juegan sobre todo las gentes mayores, la petanca, y 12 mesas de juego, 3 plataformas de eventos culturales en el Puente del Rey y Matadero y un centro de interpretación de Río Manzanares, a lo que se suma el complejo cultural de Matadero Madrid. Ese complejo cultural de Matadero Madrid pues es como para una presentación como quedó esto. Además, con el fin de facilitar la estancia y el disfrute del nuevo parque, se han instalado como mobiliario urbano 5.506 nuevos bancos, 63 bebederos, 637 horquillas aparcabicis y 84 aparcabicis, así como 8.528 luminarias. Entonces, como decía Marco G., que decía que hay los lugares y los no lugares, ¿qué es un no lugar? Pues algo que no tiene identidad, donde nada más pasas. Marco G. se refiere a los aeropuertos muchas veces como no lugares. Y lugar, aquello que ya tiene identidad, que pues es un lugar donde puedes estar. Todo esto que he mencionado pues se ha convertido en lugares para facilitar la permeabilidad entre los distritos situados en ambas márgenes del río. Existen 33 pasos, entre los que destacan puentes de nueva creación que por su singularidad constituyen nuevos íconos urbanos. ¿Qué es lo que está sucediendo en las ciudades de hoy? Hoy ya los puentes, pues puentes como el de Calatrava, como Dominique Perrault, etcétera, ya son esculturas. Muchas veces dices, no, pues es mucho más caro ese puente. Pues sí, pero pues es una obra de arte, es una escultura. Como el puente monumental de Arganzuela, los puentes gemelos del Invernadero, que vamos a ver que son fabulosos, y el del Matadero, el puente del Principado de Andorra, o el denominado puente oblicuo construido sobre lo que antes eran calzadas del antiguo M30. Otra vez vemos el puente de Dominique Perrault, que pues sí se ha vuelto un ícono. Y aquí la ubicación del puente del Matadero y del Invernadero, que son los remates del M30. Aquí tenemos unos puentes que a mí me llamaron mucho la atención, que les llaman los puentes gemelos. Aquí el fotógrafo dicen que lo que hizo es que captó a gente del lugar jugando deportes y que quiso a esa gente que la captó ponerla en estas ilustraciones que puso en la cubierta del puente. O sea, alguien le podría llamar murales, pero pues como que no me suenan murales con el techo de un puente. Pero son estas cubiertas que son sumamente atractivas y que el artista quiso que tuvieran relación con la gente del lugar. Tenemos algunos otros acercamientos de esas pistas. Les decía, quizá estos barandales, cuando yo los comparaba con los barandales de acero inoxidable que están en Bilbao, no sean tan logrados como los de allá. Debe ser desde luego menos costosos también, pero en conjunto el parque pues es un lugar sumamente visitado. Algo que es muy bonito es ver cómo la gente de todas las edades, los niños y los papás de los niños, se meten en el agua. El agua es uno de los principales protagonistas del parque. A los niños les dijeron, a ver, en unos dibujos pinten ustedes lo que es para ustedes recreación. Y los niños pues dibujaron una playa urbana. Y bueno, por eso dice que esta es una respuesta a la petición que hicieron los niños en ese concurso infantil que hicieron de Madrid Río, que les dijeron, a ver, pinten lo que ustedes quisieran tener. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Asimismo, este nuevo pulmón verde constituye un punto privilegiado para contemplar la ciudad a través de 5 miradores: la Glorieta San Vicente, la Huerta de la Partida, el Puente de Segovia, el Puente de Arganzuela y la pasarela peatonal y ciclista del Nudo Sur. El Parque de Arganzuela está configurado como un gran pulmón verde abierto al sur de Madrid y al mismo tiempo plenamente accesible
desde el mismo corazón de la ciudad, con el que está conectado, al haberse recuperado los tradicionales caminos del río en desuso desde que se construyó la M30, que actuaba como barrera para acceder al río Manzanares. Pues algunas imágenes de cómo se observa esto. En estos puentes vemos que también hay puentes donde los ciclistas pueden acceder. El nuevo parque, que cuenta con grandes superficies ajardinadas, adquiere así no solo una dimensión local, sino también de ciudad a través del proyecto Madrid y Río. Hay que destacar que el parque ha multiplicado por 3 su superficie, pasando de 84.000 a 232.700 metros cuadrados, habiéndose plantado 10.000 nuevos árboles y 122.300 arbustos. Cuenta con 10 pasos rehabilitados o de nueva construcción para facilitar la accesibilidad y acoge la playa urbana que pidieron los niños madrileños para tomar el sol, mirar el agua y evocar el mar, así como 10 nuevas fuentes. Bueno, y desde luego los europeos son más educados que nosotros, yo creo. Entonces podemos ver la gente que está en sus tapetes y las chicas toples y tranquilamente, sin que nadie les moleste. Además, dispone de 5 áreas de juegos para los niños con actividades variadas. Y en el ámbito cultural, el parque ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar del centro de interpretación de la naturaleza e historia del río Manzanares, que también es importante, y que permitirá adentrarse en el significado que ha tenido este río para la ciudad a lo largo de los años y en lo que va a representar el futuro. La playa urbana convierte en realidad la propuesta ganadora del concurso de los niños, como ya había dicho, donde participaron 3.525 niños y jóvenes de toda la ciudad. La playa está situada en el corazón del nuevo parque, un gran pulmón verde que ya habíamos dicho, de 232.000 metros cuadrados, y se extiende a una superficie de 11.900 metros cuadrados, con un frente de 270 metros lineales sobre el borde del río. Conclusiones. Se puede observar que Madrid ha ganado un espacio de recreación y con este se ha terminado con el impedimento, con la barrera visual que separaba ambas márgenes del río. Y es que se ha ampliado la perspectiva, la visual, el paisaje de la ciudad, que estaba desintegrada por la visualmente desagradable M30. Así, lo que fue antes un paisaje gris y ruidoso, contaminante visual y acústico, fue transformado en un área boscosa de recreación con un diseño de paisaje integrador de áreas anteriormente dispersas en que la gente puede disfrutar de espacios de recreo físico, mental y emotivo, lo cual es de importancia vital para elevar la calidad de vida de muchas familias que tienen o no espacios verdes y de recreación en sus casas o que viven en viviendas que no les permiten disfrutar de sus tiempos libres y de la vida comunitaria y de convivencia, porque yo creo que esta convivencia pues, es vital, lo que nos platicaban, por ejemplo, ahora en la ciudad de la Fiat, todo esto de que la gente viaja, se va quedando sola en las casas, como la gente ya vive en grandes departamentos y pues, que ya son grandes para ellos y están en desuso aquí, pues se ve esa festividad, esa gran convivencia que hay entre las gentes de Madrid. Y si Madrid es una ciudad tan atractiva, yo he oído por ahí a alguien decir que no es atractiva, Miquel dice que no le gusta, pero yo le he visto que es una fiesta. Pues porque es vasco. Es gallego, vasco. porque es gallego, es gallego. Entonces, gallego. vemos que esto es otra parte de esa fiesta donde la gente se recrea. Bueno, la gente que vive en pequeños departamentos, o que vive aislada, etcétera. Bueno, pues yo creo que esto es, 'es, 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 'es,
y para los niños. Yo creo que esto definitivamente ayuda a elevar la calidad de vida. Y bueno, viendo todo lo que no se ha hecho, lo que decía Sergio, y bueno, y se va a hacer el año 3000 o cuando, pues digo, qué bueno que aquí sí lo han hecho, ¿no? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Bueno, pues eso es todo. Muy bien, muy bien.